Continuamos con nuestra serie línea por línea. Para continuar, vamos a estudiar esta mañana en el capítulo 30 de Génesis. Y sabemos que también la adoración, con todo lo que viene a través del canto, adoramos a nuestro Señor respondiendo desde lo profundo de nuestro corazón, poniendo en práctica lo que las Escrituras nos dicen. Así que hoy estaremos en el capítulo 30 de Génesis y vamos a intentar estudiar este capítulo y vamos a participar de la Cena del Señor. Hace como una semana yo estaba en Israel, en esa ciudad llamada Angede, donde creemos que en una de estas cuevas se escondió el rey David cuando huía del rey Saúl. En una de estas cuevas el rey David se refugió confiando en el Señor, y de esta forma el rey Saúl se sintió provocado y lo persiguió. Durante este periodo de tiempo sabemos que el rey David escribió algunos salmos en este hermoso lugar que es un hermoso oasis. Ahí cuando el rey David escribió las palabras que decía: bajo tu protección confío. A este punto, alguna de las personas que iban con nosotros me hizo una pregunta acerca de qué región. Y me di cuenta que yo traía conmigo mi teléfono celular. Estaba al nivel del Mar Muerto, un lugar que es lo más bajo a nivel de la tierra, lugar más bajo en toda la tierra. Y me di cuenta que a este punto el teléfono celular no debe de reaccionar. Vi mi teléfono celular y vi que estaba activo. Me sorprendió y me hice la pregunta: ¿hay algo raro aquí? Esto no parece ser que esté bien porque estoy a 1290 pies bajo del nivel en la tierra. Y con todo y esto, con esta tecnología moderna, en este mundo moderno, disfrutando de esta tecnología moderna. Y yo pensé, esto no hace sentido. Por ejemplo, si una persona intenta comerse una pizza y añadirle nieve a la pizza, esto no hace sentido. O querer comer yogurt con salsa tabasco. Así que, en este caso, capítulo 30 de Génesis y tratar de participar de la Cena del Señor usando este pasaje no parece que hace sentido. Pero si ustedes han leído este pasaje, se dan cuenta que este pasaje trata de una familia desordenada, una familia que ve que son supersticiosos, usan mandragoras, y Jacobo usa varas, morillos de los árboles, y dice que con esto su ganado va a ser más fértil. Entonces, la pregunta que estoy tratando de explicar es: ¿qué tiene que ver todas estas actividades con participar de la Cena del Señor en comunión? Pues les diré la verdad, no lo he entendido todavía. Veremos al transcurso del estudio. Al transcurso de este estudio nos vamos a dar cuenta qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta historia, porque vemos que es una historia de una familia disfuncional, la historia de una familia desordenada, un obrero trabajando para un empleador avaro. Capítulos en estos versos 1 al 24 nos habla de Jacobo en su hogar, y adelante de los versos 25 hasta el fin nos habla de esta familia en desorden. La historia de la oposición, la historia de superstición, la historia de opresión. De la opresión peor que podemos imaginar. Pero es también una historia de redención. Mientras que estamos viendo este hombre débil en la tierra haciendo decisiones estúpidas, pero también podemos observar la presencia de un Dios poderoso en el cielo, haciendo su voluntad, usando una familia desordenada. Diríamos que el capítulo 30 se trata de un Dios que funciona en nosotros que somos desordenados. Esta familia está desordenada.
Es una familia disfuncional, pero Dios está en el cielo supervisando y demostrando su voluntad perfecta en esta gente desordenada. Padre Santo, siempre le pedimos y oramos que Dios, con su poder desde el cielo, nos guíe para que podamos hacer su voluntad. Hágase tu voluntad entre nosotros como se hace en el cielo. El ejemplo más claro que podemos encontrar, la voluntad de Dios en la tierra, mientras que la gente que Él está usando en la tierra somos gentes débiles, gentes que siempre, en nuestra carne siempre perderíamos. Pero quizás es por eso que el Señor quiere que utilicemos este capítulo. Nos debemos de quedar satisfechos de que Dios nos muestra a sus héroes con todo y sus fallas. No nos dice qué hermoso y poderoso fue Jacobo y qué sincero fue, sino que nos dice que era débil y faltoso. Esto nos muestra una verdad, que en medio de todas nuestras debilidades y nuestras faltas, Dios opera, Dios funciona y hace su voluntad. Esto nos trae a la cruz de Jesucristo. El evento más peor a través de toda la historia es que la gente creyó que podía matar a Dios. Y nosotros nos damos cuenta que lo más peor en la historia fue lo que nos trajo a lo mejor. Satanás usó a Herodes y muchos otros para intentar matar a Dios. Se oye raro, porque esto nos muestra que mientras que el hombre hace lo más peor en la presencia de Dios, Dios hace lo mejor, lo súper, para traernos a su presencia con su voluntad. Vamos a pasar por este pasaje en una forma rápida. Vamos a hacerlo como un estudio rápido, pero lo vamos a estudiar. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en este pasaje. Quizás ustedes recuerdan, Jacobo ha sido un artista muy canalla. Un artista porque se las arregló para poder obtener la primogenitura de su hermano mayor. En alguna forma, él era un buen cocinero, vio que su hermano tenía hambre y cuando vio la oportunidad, le impuso a su hermano la primogenitura con todo y que no sabía exactamente qué es lo que esto significaba. Entonces, este canalla huyó desde su hogar a la advertencia de su mamá y su papá, y dice que cuando iba huyendo en camino a la casa de su tío Labán, dice que se detuvo a dormir en un lugar y se dio cuenta que Dios estaba ahí. Dice, yo no lo sabía, pero hoy sé que Dios está en este lugar. Este lugar es cerca del río Jaba y su intención es continuar su camino para ir a la casa de su tío Labán. Así que fue y trabajó por su tío, que tenía 2 hijas, y dice la escritura que la segunda era hermosa. Entonces su deseo es casarse con ella. Su tío, padre de la novia, le dice, no hay problema, si se la he de dar a alguien, se la daré a alguien, a ti que eres de la familia. Así que la noche de la boda, el engañador fue engañado, porque el papá de las hijas, el papá de Raquel, tomó a la hija mayor, que era Lea, y la Biblia dice que era hermosa, que tenía hermosos ojos. Y la noche de la boda, Labán puso a la mayor en la alcoba, así que él se fue a dormir, creía que era Raquel, a la que él amaba, pero por la mañana, cuando la vio, se sorprendió cuando se dio cuenta que se había casado y había hecho juramentos a Raquel, pero había dormido con la mayor, que es Lea. Fue a su suegro,
Labán y le dijo, le reclamó, y Labán le contestó, ¿tú no crees que vamos a robarle el derecho a la mayor? Lea es la mayor y nuestra costumbre es que no se puede dar a la menor, sino primero se da a la mayor. Aquí Jacobo se da cuenta que él tuvo éxito cuando robó la primogenitura a su hermano mayor, pero aquí Labán le cambió la situación y lo engañó. Así que tuvo que trabajar para su suegro 7 años. Perdón. Vamos a ver la historia de este hombre que no solamente obtuvo esposa como es lo que ustedes están pensando, sino que obtuvo 4 esposas, porque recibió la sierva de Lea, Bilha, y ahí ya fueron 2, luego, y le dieron familia. Para cuando todo esto complete, se va a encontrar con que tiene 4 esposas, 2 esposas y sus criadas. Sin hacer mucho énfasis en esto, vamos a continuar a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Así que de esa manera, yo creo que no vendrán más tarde algunos y hacerme preguntas. Siempre vamos a decir que Jacobo no era un hombre inteligente para establecer amistades. Era canalla y era buen engañador. Era un buen cocinero y un buen canalla. Su esposa, Lea, la que él de veras no esperaba, vino a ser su esposa y era una mujer muy fértil. En el estudio pasado nos dimos cuenta que engendró y dio a luz a 4 hijos de Jacobo. Vamos a ver capítulo 30 y verso 1. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacobo, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacobo, dame hijos o si no me muero. Y Jacobo se incomodó, dice aquí que se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? El fruto de tu vientre, ¿eh? Toda su vida Lea había estado bajo la sombra de que su hermana menor era más hermosa que él y en verdad era más hermosa. Hermosa a la vista, de hermoso parecer. Lea, en este caso, dominó porque ella era fértil y pudo concebir y dar a luz a 4 hijos a Jacobo. Se menciona en el capítulo 29, cuando dio a luz al hijo número 1, 2, 3 y 4, dice aquí que lo que anhelaba, no anhelaba hijos, sino que anhelaba la atención de su esposo. Quiere ver que el afecto en su esposo podemos ver. Vamos a ver el capítulo 29 y verso 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto mi marido me amará. Verso 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá a mí mi marido conmigo, porque le he dado un hijo, 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. ¿Qué está sucediendo aquí? Verso 35 dice, concibió otra vez, dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por eso llamó su nombre Judá. Todos los humanos necesitamos y deseamos ser apreciados, amados, especialmente en el matrimonio. La mujer siempre desea y se siente segura cuando ve que el esposo le muestra afección, amor. Por eso es que yo les digo a todos, como su pastor Skip Hayes, dile a tu esposa que la amas continuamente, aún a la mitad de la noche la puedes despertar y decirle,
te amo y yo te aseguro que no te va a dar una cachetada. Entonces, parece ser que Lea buscaba la aceptación de su esposo. Así yo tuve una experiencia aquí en una ocasión. Un niño puso una nota en la caja de las ofrendas y simplemente decía, por favor, ore a Dios para que mi papá me quiera. Imagínense lo que este niño buscaba, el afecto de su papá. Esto es lo que aquí esta Lea busca de su esposo. Por eso es que Jacobo le contestó, ¿yo soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? En el verso 2. En el verso 2 claramente dice que fue Dios, o es Dios, quien permite la concepción de niños. Verso 3. Y ella dijo, o sea, Raquel dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Esa expresión de que tendrá hijos en mis rodillas era una expresión, un dicho que a esos tiempos usaban en esas regiones cuando alguien era estéril, porque sabemos que en ese tiempo una mujer estéril la consideraban maldecida. Recordamos que Moisés todavía no existía, pero la historia nos dice que existió un escritor que se llamaba Hammurabi. Quizás ustedes han oído de la clave de Hammurabi. Este hombre descubrió la clave y le escribió, y la gente acostumbraba este dicho para adoptar y decían que era la clave de Hammurabi. En esa clave de Hammurabi afirmaba que si una mujer era estéril y para que no se considerara maldecida, podía adoptar una criada y su esposo podía engendrar en su criada, y cuando ese niño lo recibía, aquella señora lo recibía en sus rodillas, y de ahí en adelante todos lo reconocían como hijo de la señora, no de las criadas. Por eso es que esa historia aún Sara y Abraham cayeron en esta trampa. No es que no es que podían haber pensado, toda la gente lo hace. Y entonces vemos que en esta familia lo hicieron. Pudo haber estado pensando Jacobo, mis abuelos lo hicieron con su criada Agar, y ahí engendraron a Ismael, todos lo sabemos. Esto nos dice a nuestros días que nosotros no tenemos que hacer lo que hace el mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tengan cuidado con lo que hacen. Lo que estamos viendo que esta gente está haciendo a nivel de grupo, todos están de acuerdo en lo que está sucediendo. Dicen, la gente lo hace, en nuestros días vemos que el mundo lo hace, se unen, viven juntos antes de casarse. Eso está incorrecto. Y entonces, ¿por qué muchos dicen, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Si así lo haces, estás determinando que el mundo te domine, y eso es un gran error, un gran error. Ahora estás dejando que el mundo determine lo que es bueno. Eso es un gran error, y le permites, si eso es, lo permites que haces en tu familia. Pero Dios siempre supervisó y obró así, y creó las 12 tribus de Israel. Ahora continuaremos con el capítulo 30 de Génesis y verso 4 en adelante, que dice, así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacobo se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacobo. Dijo entonces Raquel, me juzgue Dios, y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, colúchase
de Dios he concebido con mi hermana, he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Naftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, llamó a Silpa su sierva y la dio a Jacobo por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacobo, y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Y luego Silpas, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacobo, y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Esto era una señal clara de que había encontrado gracia frente a los ojos de Dios. Y en el verso 13 dice: y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandragoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirás conmigo esta noche con mi marido por las mandragoras de mi hijo. Es lo que ella le pone este trato. El padre le dice: vamos a hacer un trato. Tú puedes dormir esta noche con mi esposo en cambio por las mandragoras de tu hijo. Esto aquí nos muestra que Jacobo ya había detenido, ya no estaba durmiendo con Lea. Así que Raquel ahora estaba en control de su esposo Jacobo. Por eso es que ella le hace este trato. ¿Qué es mandragoras? ¿Qué es en verdad lo que estaban usando? De acuerdo a lo que ellos entendían por mandragoras, era un tipo de fruta que crecía en esa región del Mediterráneo, unas flores azules con un verde oscuro. Era un tipo de fruta que aparecía en el verano. Y también a veces parecía camote, como papa, y las gente los usaban supersticiosamente y creían que servía de afrodisíaco. Este afrodisíaco les debía de aumentar la posibilidad de concebir. Es lo que la superstición que ellos creían. Era simplemente una superstición. Están siguiendo la superstición que usaban las gentes del mundo a esos tiempos, pero sabemos que era Dios quien decidía. Verso 16. Cuando pues Jacobo volvía del campo a la tarde, sabemos que venía cansado, venía de trabajar en el campo. Quizás se sentó y buscó su periódico de Jerusalén y se sentó a descansar. Y viene Lea y le dice: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Durmió con ella aquella noche. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Parece ser que ella estaba convencida de esta ideología y Jacobo ni se daba cuenta. Quizás ella pensaba: estas mandragoras me van a ayudar. Es lo que pensaba Raquel. ¿Confiaré en Dios o confiaré en estas manzanas que parecían manzanas? Quizás su mente fue a diferentes niveles. Si Dios no me puede ayudar, creo que voy a tener que ayudarle, que fue lo que pensó Sara y Abraham
cuando intercambiaron a la sirvienta. Verso 16 dice, cuando pues, verso 16 dice que durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, verso 17, y concibió. Y dio a luz al quinto hijo, a Jacobo. El escritor Moisés que nos escribió aquí quiere que entendamos que Dios fue el que supervisó. Fue Dios quien hizo la obra, no las mandragoras. Verso 18. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di a mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar, que si esto significa de venta. Después concibió Lea otra vez y dio a luz un sexto hijo, a Jacobo, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. En otras palabras, habitará. Después dio a luz una hija, y le llamó su nombre Dina, que quiere decir juicio. En esos días era difícil ser mujer. Voy a darles una pequeña explicación. Cuando una mujer estaba esperando, las vecinas se reunían y se preparaban para tener fiesta, traían pan, comida, vino, para cuando naciera el niño. Pero si nacía ser niña, recogían, empacaban todos sus víveres y se retiraban y le decían, qué decepción que tuviste una hija. En este caso vemos que ella está compitiendo con su hermana, pero a este punto ya es casi difícil porque Lea ya concibió 6, no solamente 6 varones, sino le añadió una hija. Verso 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos, plural. Quizás vemos que pasó el episodio de las mandragoras. Ahora Dios quiere que entiendan que Dios está en control y Él es el único que decide. Verso 23. Y concibió a Dios a luz un hijo, y dijo Dios, ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, y diciendo, añádame Jehová otro hijo. A este punto, vamos a hablar de José más adelante, porque José va a dominar los siguientes 11 capítulos que siguen. Recordamos que fue vendido por sus hermanos por celos, lo vendió y fue a dar a Egipto, a la casa de Potifar, y para cuando todo concluyó vino a ser el primer ministro de Egipto. Pero el nombre de José es interesante por la profecía que trae este nombre. Dice, llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Esto indica que le va a dar otro hijo. Nosotros sabemos que después concibió a Benjamín, pero un tiempo después. A este punto es José el que nació. Entonces, hasta este punto se ve que es una familia desordenada, una familia que nunca ha aprendido a solucionar sus conflictos, y en medio de este conflicto están creciendo sus hijos, en el conflicto que se encuentran todos unos con los otros. Vamos a pensar por un momento qué está sucediendo, cómo las parejas de nuestros días solucionan sus indiferencias. No todos los hacen igual. Algunas personas resuelven sus conflictos simplemente no tratando el conflicto. Se encierran en su conflicto, en su problema, y no quieren hablar de lo que los está molestando. Y los niños están observando esa conducta. Ven que papá le pregunta a la mamá, ¿qué te pasa? Oh, no, nada, todo está bien. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas? Pero querida, te veo triste. No hay nada que me moleste. Así que es difícil para el marido poder entender qué es el problema de su amada. Ese es como ellos tratan su situación, no hablando de lo que les molesta. Pero ahí está el problema.
Otras personas tratan los conflictos en forma diferente. Lo tratan de una forma muy pasiva, pero la presión continúa aumentando hasta que llegan a un punto que no se pueden controlar y explotan como volcán. Y aquella explosión les va a traer problemas. Otras personas tratan sus conflictos sin darse cuenta, envuelven a sus hijos en el centro del conflicto. Sin darse cuenta, estos niños van a crecer y van a actuar de la misma forma que sus padres. Tengamos cuidado con esto. Muchos usan a sus hijos, como vemos que lo están usando aquí estas dos mujeres, para poder obtener la atención del esposo. Sabemos que están en conflicto. En nuestros días vemos que algunos hasta llegan al divorcio. Tristemente son los hijos que sufran. Entonces eso es doloroso para los hijos, ver las diferencias de papá y mamá. ¿Qué sucede cuando los hijos se van y papá y mamá se quedan solitos en su casa? El nido ya está vacío, ya no pueden depender y esconder sus conflictos detrás de los hijos, así que se ven uno al otro y dicen, oh, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? ¿Por qué puedo o debo de continuar contigo? Dame una razón para que yo pueda continuar contigo. Qué triste, ¿verdad? La mejor forma de resolver los conflictos es sentarte, a verse cara a cara, buscar un mediador, quizás un consejero, un pastor de la iglesia cristiana, y hablen el uno con el otro honestamente frente al consejero para ver qué es lo que Dios les va a aconsejar y buscar la guianza de Dios y continuar. Jacobo no hizo nada de esto, sino que simplemente dejó que las cosas pasaran de mal en peor. Vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo, porque nos quedan unos cuantos minutos. En el verso 25 vamos a ver qué aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacobo dio a Labán. Jacobo dijo a Labán su suegro, envíame e iré a mi lugar, a mi tierra, dame mis mujeres, mis hijos, por cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. A Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario, y yo lo daré. Le está diciendo bien claro el suegro al yerno, señálame tu salario y yo te lo pagaré. En algunas traducciones habla diferente. Cuando traducen estos versículos, dicen que yo he visto la divinidad de Dios porque tú estás conmigo. Esto se oye más claro. Labán era supersticioso, como vamos a ver. La idea de que él le explica a Jacobo de que había experimentado, pero él tenía una mentalidad pagana. Decían que era los dioses paganos que dominaban sus decisiones, no el Dios del cielo. Él dice aquí, en el verso 27, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, porque dice claramente, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Yahvé se refiere a Dios, Yahvé. Parece ser que, ¿verdad?, conoce a Dios, al Dios de Jacobo, ¿verdad? Pero no, él es supersticioso. El principio que queremos encontrar aquí, la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que los descendientes de Abraham serían fuente de bendición para todo el mundo. Porque le dijo a Abraham, en ti todas las familias de la tierra recibirán bendición. Entonces aquí, sin darse cuenta, Labán está repitiendo
lo que Abraham había oído de Dios. Qué hermoso pensamiento pensar que este hombre conocía a Dios, pero en verdad no conocía al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacobo. Isaac también falló cuando fue a Gerar, y en Gerar, más tarde, después de 40 años, José se encontró en Egipto, en la casa de Potifar, por providencia de Dios. Vamos a ver qué sucedió aquí. Verso 29. Y le respondió Jacobo: tú sabes cómo te he servido y cómo he estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y has recibido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, cuando trabajare, también por mi propia casa. Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacobo: no me des nada, sino si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez. Mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener por hurto. Y dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. En otras palabras, no sé si confiaré en ti. Pero estamos viendo aquí el trato entre dos hombres mundanos que usan la carnalidad. ¿Qué está sucediendo aquí? Básicamente, Jacobo le está diciendo: todas las ovejas que parece ser que son sobras, las que tú siempre las ves con desprecio porque están pintadas, esas son las que yo quiero que me des, y todas las demás que tú siempre aprecias, la de un solo color, son las tuyas. Entonces, verso 35 dice: y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenían en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre Jacobo, y Jacobo apacentaba las otras ovejas de Labán. Vemos aquí que Labán no confiaba en Jacobo, sino que él mismo separó las ovejas. Esto nos muestra que cada vez que Labán viniese a ver los rebaños, y se aseguraba que había 2 diferentes grupos: las de color sólido a un lado y las manchadas de color a otro lado. Tomó luego Jacobo varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas o los morillos, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevadores del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas blancas, y ponía borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Quizás para este punto ustedes estarán pensando: ¿qué están haciendo estos 2 hombres locos? Yo les diría, sinceramente, no entiendo lo que están haciendo. A través de los años, los comentaristas han dado sus opiniones, y creen que esta era una forma selectiva de que las cabras debían de engendrar. Así que selectivamente estas
hembras debían de engendrar. La mayoría de las gentes creen que era supersticioso, era superstición como la actividad de las mandragoras. Aquí también están usando las varas blancas como superstición, sino que simplemente estaban equivocados porque es Dios quien hace todas las decisiones. Aquí Jacobo creía que cuando las hembras estaban en gestación, el embrio dentro de la cabra iba a cambiar de color simplemente porque veían los morillos blancos. Las partes de los árboles peladas naturalmente que estaban blancas, pero no. Tú y yo sabemos que era Dios quien estaba en control porque quería bendecir a Jacobo, y aquí vemos el resultado. Verso 40. Y apartaba Jacobo los corderos y ponía con su propio rebaño a los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedió que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas, más fuerte Jacobo ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibieran a la vista de las varas blancas, pero cuando venían las ovejas más débiles no ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacobo. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Tenemos que ver que aquí es un juego de palabras que se utilizó también en el pasado. Ustedes recuerdan cuando Esaú se le dio el nombre de Edom y usó un juego de palabras cuando se refería al rojo, cuando aún la sopa que Jacobo dio a su hermano Esaú era roja. El nombre Labán significa blanco, por eso vemos que es un juego de palabras. Este blanco ha sido engañado. Que fue Labán, fue engañado. Es como si se burlaban de él por llamarle el güero. Fue engañado. Y Dios añadió a los rebaños de Jacobo porque era Dios quien estaba bendiciendo y haciendo su voluntad. No importaba lo que hicieran estos incrédulos mundanos, tratando de darle el crédito, que es que a mandragoras o árboles blancos. Yo quiero que tú entiendas que Dios le dijo a Jacobo, le profetizó, le prometió bendecirlo, no importa cómo se portara Jacobo. Por eso es que vemos que aquí lo está bendiciendo con hijos, ahora lo está bendiciendo con ganado, rebaños, asnos y camellos. Es lo que dice aquí en el verso 30 y verso 43. Vamos a ver cómo Dios está funcionando y operando en esta familia desordenada. Dios está obrando en medio de familias disfuncional. Dios está interviniendo, porque esto nos puede enseñar que después de estas familias Dios funcionó, porque sabemos que a través de esta descendencia vino el Mesías, el Salvador, nuestro Salvador. Dios le prometió a Abraham que a través de esta descendencia todas las familias de la tierra recibirían bendición. ¿Cómo es que estos dos incrédulos están tratando de decir que todas estas actividades tontas están manipulando a Dios? Están equivocados. Sabemos que están bien equivocados. También entendemos que Dios toma lo más peor, lo más débil, para cumplir sus propósitos. Lo más peor es que podemos ver es la cruz. La actividad más peor y vergonzosa que haya sucedido a través de la historia es que
Estos creían que podían matar a Dios porque sabían que Jesús era Dios. No todos, pero muchos sabían que Jesús era Dios y intentaban matarlo y creían que matándolo hasta aquí llegó Dios. Pero vemos que Dios estaba operando detrás de todo este escenario. Dios supervisa a todo el humano que Él ha recogido. Oímos de un filósofo llamado Pedro Krip, y él puso un ejemplo diciendo, supongamos que tú eres el diablo. No es fácil, pero así explicó él esta ilustración. Dijo, supongamos que tú eres el diablo, eres enemigo de Dios y tú intentas matarlo, pero no podrás. Sabes bien que no podrás, pero te das cuenta como diablo que Dios tiene esta debilidad, que usa gente débil, gente imperfecta para su plan. Entonces, ahora tienes un plan. Estableces un plan. Simplemente vienes al mundo, lo corrompes y usas a muchos. Cuando Dios envíe profetas, mátalos. Así que Dios ha hecho lo más hermoso, enviando a su propio Hijo, lo pone y camina de acuerdo a las costumbres de aquellos días. Y entonces tú, como diablo, dices, ¿cómo es que Dios puede ser tan tonto para que Él sabe bien que yo todo lo que tengo que hacer, inspirar a algunos de mis agentes, Herodes, Poncio Pilatos, Herodes, los soldados romanos, y crucificar al Dios mismo y matarlo? Eso es lo que hicieron, y así creían. Así que Jesús quedó colgado de la cruz, parecía estar abandonado de los hombres, parecía que estaba abandonado por Dios. Ahí se desangró hasta la muerte, y clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora que tú ves todo esto que ha hecho Dios? Naturalmente, que el que crea que Dios murió está bien equivocado. Tú y yo ahora sabemos y podemos ver que esto era el plan supremo de Dios. El plan supremo de Dios para llevarte a su presencia. La actividad más peor de la historia vino a ser lo mejor para nosotros. Eso es verdad para Jacobo y es verdad para nosotros. Vemos estas tragedias. Yo quiero que tú examines tu vida. Y sabes que tú has pasado por una vida pecaminosa. Creciste en un ambiente pecaminoso, donde toda la gente vivía haciendo la maldad. Así creciste tú, y tú te mezclaste en toda esa cochina maldad. Llegaste a ser idólatra. Entiende, eso es idolatría, de buscar tratar de suplir tus necesidades en forma equivocada, no como Dios lo ordena. Pero tú sabes bien, así como Dios redimió a Jacobo, así también hemos llegado a entender que Dios nos ha redimido. Lo hizo a través de la cruz y lo va a hacer a través de tu vida y la mía. Con esto en mente de que hemos sido redimidos, les voy a pedir que inclinen sus rostros para ir a la presencia del Señor. Padre del cielo, sabemos que este grupo de gente débil, de los cuales nosotros nos podemos comparar a ellos también en nuestras debilidades. Padre, sabemos que en medio de toda esta horrible situación, sabemos que en el mundo las cosas van y pasan de mal en peor, pero nosotros, porque tu escritura nos dice, creemos y entendemos que tú, Padre Santo, estás en poder, estás en control. Algunos de nosotros hemos reincidido. Si alguien que me está escuchando ha reincidido, por favor, pidan a Dios, Padre Santo. Nos sentimos en una situación desesperada. Pero en medio de todo esto, Padre, te pedimos que se haga tu voluntad en la tierra, en mi hogar, en mi vida, en mi ambiente,
con mi familia, con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres. Que se haga tu voluntad entre nosotros como se hace en el cielo. Padre, con nuestros rostros inclinados en forma horizontal, viendo todos los problemas, nuestra desobediencia, reconocemos, Padre Santo, que tú estás en el cielo y que no hay nada que se pueda oponer entre tú y nosotros, Padre Santo. Agradecidamente te damos las gracias. Así, Padre, quizás algunos están aquí y creen que vinieron por curiosidad, que entiendan que vinieron porque tenían una cita contigo, Padre Santo. Te pedimos que ellos lleguen a entender, te reciban, para que en alguna forma ellos puedan reconocerte, poner su confianza en ti, Padre Santo, porque tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso. Con todo y que no te podemos ver, Padre Santo, sabemos que tú siempre estás operando para traernos, acercarnos a ti, para llegar a un nivel que podemos confiar en Jesús, en la obra de Jesús, en la obra del Señor en la cruz. Padre Santo, yo te pido por mi familia, porque podemos ver que tú has usado lo más horrible, lo más feo que el hombre ha hecho para redimirnos. Ahora, Señor, al contemplar tu muerte, el sacrificio en la cruz, tomamos estos elementos, pan y vino, para poder participar en comunión y recordar la obra del Calvario. Recordar que tú sangraste y que tú también, Padre Santo, antes de ir a la cruz tomaste elementos, pan y vino, y tú dijiste: tomad, comed y bebed de esta copa y tomar este pan, y cuando lo hagan, lo hagan recordándome a mí, en memoria de mí. Recuerden que cuando el hombre hace sus obras más pecaminosas, Dios en el cielo está obrando y haciendo la obra perfecta. Padre Santo, te damos gracias porque hemos sido redimidos. Ponemos en tu presencia todas las áreas de nuestra vida, todas nuestras áreas malignas. Mientras que ustedes que me están escuchando tienen su rostro inclinado, van a venir los hermanos pastores para traernos los elementos, el pan y vino. Y ahora les voy a advertir: si tú no eres cristiano y no has aceptado al Señor Jesucristo, no tomes los elementos, déjalos que pasen, porque de esa manera estás trayendo más condenación a tu vida si no has hecho un pacto con Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces, dejen que pasen los elementos a la persona que sigue de ustedes, porque tú no te has asegurado de que conoces al Señor Jesucristo ni has hecho un pacto con el Señor Jesucristo. Pero voy a regresar un poco. En lugar de pasar los elementos, ¿por qué no, antes que vengan los hermanos a traer los elementos, haces el pacto con Dios? No tienes que pasar por ninguna serie de ceremonias y sacramentos, tomar clases bíblicas y pasar por ritos cristianos, atender al seminario o hacer ningunos juramentos públicos. Simplemente ahorita, en tu corazón, entrégate a Jesús, entrégate a Cristo y entiende que Jesús mandó a su Hijo para morir por ti en la cruz. Acéptalo. Si nunca lo has hecho, yo te recomiendo que lo hagas en este momento, donde quiera que tú estés. Simplemente inclina tu rostro. Si tú me estás escuchando a través de la radio o la televisión o la internet, puedes hacer lo mismo. En tu corazón, sinceramente, habla con Dios y dile: Padre Celestial, yo he llegado al conocimiento y entiendo que Jesús fue crucificado en mi lugar. Y me separo de mi vida pecaminosa, vengo a ti, olvido mi pasado y hago un pacto contigo
abandono mi pecado y acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, pongo toda mi confianza en su obra redentora en la cruz. Todo esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.